Buena tarde, profesor. Mi equipo y yo venimos a presentarle nuestra tarea de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. Integramos el grupo 462 de la Escuela Nacional Preparatoria Gabino Barreda. El equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo está conformado por mi compañero Cruzaldo Yael, Guzmán Valentina, Gómez Rafael, Quintero Elizabeth y yo, Valentina Huertas. Créditos. Introducción. Desde que a Estados Unidos llegó la esclavitud, se han creado numerosos movimientos de apoyo hacia las personas discriminadas. Desde los años 1600 hasta el movimiento más reciente, Black Lives Matter, siempre han luchado por el mismo objetivo, la igualdad de los derechos civiles. Tengo un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Martin Luther King. Empecemos con el año 1619. En este año, las primeras colonias en Estados Unidos requirieron mano de obra masiva y barata, a lo que se recurrió al uso de esclavos africanos, quienes fueron víctimas de malos tratos y de sobreexplotación laboral. En este año, igualmente empezaron los primeros movimientos para su liberación. Ejemplos de la explotación se pudieron ver en trabajos de campo en el sur del país, pues eran sometidos a la labor de cosecha de algodón y de tabaco, como podemos ver en la imagen 1 y en la tercera. En la cuarta imagen podemos ver los latigazos de cómo quedaban hasta el último los esclavos. En la segunda podemos dar una referencia de cómo los trataban sus dueños a los esclavos. 1831. El movimiento abolicionista comenzó por medio de rebeliones y una de ellas la encabezó Nat Turner en agosto de 1831. Cerca de 60 esclavistas perdieron la vida en dicho conflicto. Turner consiguió escapar, pero tras un mes del suceso fue capturado, enjuiciado y llevado a la horca. No en balde, dicho acontecimiento fue el parteaguas para todos los esclavos del deseo a la emancipación, cuya voz no era escuchada. Sin embargo, William Lloyd Harrison fundó el periódico The Liberator, mismo que hizo un llamado a impulsar la abolición de la esclavitud, dando voz al movimiento. En la parte superior derecha podemos ver el rostro de Nat Turner, a su lado el suceso. En la parte de abajo podemos ver el rostro de William y a su lado su periódico. 1857. Un caso muy importante fue el de Dred Scott, que fue esclavizado en el estado de Missouri, pero vivió con su familia en el estado de Illinois, el cual estaba en contra de la esclavitud, por lo que decidió demandar a sus dueños. Pero este perdió el caso, ya que argumentaron que por ser negro no tenía acceso a la nacionalidad estadounidense y derecho a demandar. Este acontecimiento propició un impulso a la lucha por la abolición de la esclavitud. En el lado inferior izquierdo se puede observar el rostro del señor Scott. Del otro lado se ve el rostro del juez que llevó su caso, el señor Roger P. Taney. Del lado superior derecho se puede ver a un periódico anunciando el caso del señor Scott. 1861. En este año, 11 estados sureños formaron los Estados Confederados de América, que dio como resultado una guerra civil.
Más tarde, se liberaron cerca de 3 millones de esclavos, gracias al entonces presidente Lincoln, que entregó la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863. Al ganar la Unión en la Guerra Civil, se redactó la 13ª enmienda aboliendo la esclavitud. Como podemos ver en la tercera imagen, es una representación de aquella enmienda. En la primera imagen podemos ver un mapa de los estados que conformaban la Unión y los estados confederados. En la segunda imagen podemos ver una representación de la Guerra Civil estadounidense. 1896. Tras la guerra, las fuerzas supremacistas del sur comenzaron a retomar el control institucional, por lo que establecieron leyes segregacionistas, también llamadas leyes de Jim Crow. Estas leyes se encargaron de separar cualquier espacio entre blancos y negros. Ejemplo de estos se vieron en los vagones, en los hoteles, en las barberías, entre otros lugares. Así podemos verlo en la imagen de la parte inferior izquierda y la imagen de la parte superior derecha. Claramente se ve que al separarlos, las personas blancas tenían mejores cosas de mejor calidad, mientras que las personas de color tenían las cosas de menor calidad. 1920. En esta época nacieron más movimientos como el Niagara Movement y el NAACP, y artistas como Louis Armstrong ayudaron a expandir la cultura afroamericana y sirvieron como ejemplo de lucha, talento y determinación. En la imagen de la parte izquierda se puede ver el movimiento NAACP con sus representantes. En la imagen de la derecha igual se puede ver el movimiento Niagara Movement con sus determinados representantes atrás de las cataratas del Niágara. 1941. Durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de medio millón de afroamericanos fueron a la guerra. El Departamento de Guerra se encargó de dividir a blancos y negros en dos unidades diferentes, haciendo a los soldados luchar en otro conflicto, contra la segregación de parte de sus compatriotas. Como podemos ver en las imágenes, en ningún grupo de afroamericanos en la guerra hay un blanco. Hubieron héroes de guerra afroamericanos. Tal es el caso de Dory Miller, quien participó y desempeñó una labor destacable en el Pearl Harbor. Asimismo, los graduados de la Academia Tuskegee, apodados los Tuskegee Airmen, fueron íntegramente afroamericanos, quienes combatieron contra tropas alemanas e italianas, convirtiéndose en los primeros aviadores afroamericanos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. 1955. El 1 de diciembre, Rosa Parks entró a un autobús y al negarse a ceder su asiento a una persona blanca, fue arrestada. Tuvo como consecuencia la creación de un boicot contra la segregación racial, que tenía como líder a Martin Luther King. Gracias a esto, el Tribunal Supremo declaró que la empresa violaba la 14ª enmienda. En las imágenes podemos ver el rostro de Rosa Parks. En la de abajo podemos ver de cuando estaba sentada en el autobús y en la de arriba podemos ver ya cuando estaba arrestada.
y multada. 1963. El 28 de agosto, alrededor de 250,000 personas empezaron una marcha a favor de los derechos laborales y de la libertad. Al final de esta, Luther King dijo, "I have a dream", haciendo referencia a todas las dificultades de los afroamericanos y apostaba por una resistencia pacífica. Estas palabras que dijo se quedaron muy marcadas en la historia de Estados Unidos. En las imágenes podemos ver el momento en el que dio su discurso al final de la marcha. Se puede ver que muchas personas asistieron a aquella marcha. Esa misma marcha fue en la que dijo su célebre oración I have a dream. 1965. Tras el asesinato de un joven negro en Marion, la localidad aledaña realizó una protesta con cerca de 600 personas. El 7 de marzo, los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas del orden, quienes contrarrestaron la protesta con látigos y botes de gas. 2 días después, Martin Luther King lideró una protesta bajo el mismo objetivo, misma donde James Reeve, un manifestante blanco a favor de la igualdad, fue apaleado hasta la muerte. Un grupo importante en este año fue el NOI, Nation of Islam, que fue liderado por Malcolm X. Este grupo se encargaba de defender contra agresiones blancas, pero el 21 de febrero de 1965, Malcolm fue asesinado por miembros de su grupo. El movimiento Black Power se conformó tras su muerte. 1968. El 4 de abril sucedió la muerte de Luther King en manos de un blanco llamado James Early. Esto ocasionó disturbios y los extremos ganaron fuerza, pero la comunidad afroamericana perdió a su líder más importante. En la imagen de la derecha podemos ver al joven que se llevó en sus manos la vida de King. En el lado izquierdo se puede ver el momento en el que le disparan y un momento antes de que lo hicieran. 1972. Durante esta etapa surgió otro movimiento importante que tenía ideales parecidos. Este era el movimiento feminista. Una mujer llamada Shirley Chisholm se convirtió en la primera mujer afroamericana en el Congreso, tras ser elegida en el distrito de Brooklyn. Posteriormente, declaró que había recibido más discriminación por el hecho de ser mujer que por ser afroamericana. En la parte superior izquierda de la pantalla se puede ver la imagen de esta señora, de la primera mujer del Congreso. Las siguientes fotografías son del movimiento feminista en ese tiempo. Podemos notar que no tiene mucha diferencia al movimiento de ahora. 1992. Rodney King era un ciudadano afroamericano con libertad condicional, quien bebió y sobrepasó el límite de velocidad, a lo que inició una persecución. Tras interceptar el vehículo, los agentes lo obligaron a bajarse de este, lo golpearon y le dispararon con un taser, como se ve en la imagen de arriba. Cuando lo acontecido entró en juicio, los agentes salieron indemnes,
cosa que desató una ola de violencia en Los Ángeles, con un epicentro en el barrio Black South Central. El saldo fue de 55 personas muertas, 2.000 heridos y cerca de 1.000 edificios calcinados. En la parte derecha de la pantalla se puede ver el rostro de este señor Rodney King. Y en la parte izquierda arriba se puede ver el suceso. En la parte de abajo se puede ver cómo los edificios quedaron calcinados después del acontecimiento. 1995. En aquel tiempo, el gobierno estadounidense llevaba una dura guerra contra las drogas y, como consecuencia, encarcelando a miles de afroamericanos. En la manifestación estuvieron involucradas 1 millón de personas, dando pie a la celebración del Million Woman March, 2 años después, que tuvo como protagonistas a las mujeres. En estas fotos se puede ver la celebración, el cómo se llevó a cabo. 2008. Barack Obama se convirtió en el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos. La unidad y la elocuencia eran los valores que llevaba consigo. Igualmente, el Yes We Can dio la vuelta al mundo y dándole el apoyo de millones de personas en las elecciones. Finalmente, el 20 de enero tomó el cargo y meses después consiguió el Premio Nobel de la Paz. Esto fue un acontecimiento que marcó considerablemente la historia de los Estados Unidos. Cabe resaltar que en 2012 se llevó de nuevo la presidencia. En la parte superior izquierda de la pantalla se ve a Barack Obama cuando ganó el Premio Nobel de la Paz. Y abajo de esta se ve a Barack Obama junto con su famosísima frase Yes We Can. 2013 a la actualidad. En Facebook surgió la expresión Black Lives Matter como consecuencia de la exposición de la muerte de Trayvon Martin, un chico afroamericano de 17 años que fue asesinado en 2012. El fenómeno cobró auge gracias a las redes sociales y a la Black Lives Matter Network. El movimiento obtuvo apoyo de estrellas del deporte y demás figuras públicas. En mayo del 2020, el movimiento recobró una tendencia de lucha, pues el abuso policial en Minneapolis, que acabó con la vida de George Floyd, fue la piedra angular para el nuevo auge del movimiento, lucha que no debe ser negociada, sino aprobada. Muchos pasamos por este momento, entonces yo creo que la mayoría se acuerda de lo que pasó. En las imágenes se puede ver los carteles que se han hecho gracias a este movimiento. Por ejemplo, el de arriba va dirigido a George Floyd. En esa misma foto quisimos poner al lado una de hace tiempo para que se dieran cuenta o compararan la época en la que se han tomado, para que se dieran cuenta que la discriminación ha ido arrastrándose en años, muchos años. Conclusión. Como conclusión, podemos decir que esta guerra contra la discriminación se ha tenido desde años muy remotos y en la actualidad aún tenemos problemas como sociedad para comprender que todos tenemos derechos sin importar la etnia, estilo de vida, educación, clase social, etc. Sin embargo, es un paso muy grande el que hemos dado a comparación de los años 1600, donde a las personas de color se les trataba como vil objetos que podías comprar y deshacerte de ellos. Sabemos que somos el futuro y está en nuestras manos hacer el cambio por un mundo sin discriminación.
Mapa conceptual. Créditos. Referencias. Gracias por su atención.